¿Estás bien? ¿Qué haces aquí, ojitos? Here in the US of A, el detenido tiene el derecho de tener un abogado y una visita familiar. A ver, que yo sepa, esta señorita no tiene nada que ver y no es ningún familiar. Vengo aquí como su mujer. ¿Su mujer? Ah, caray, esa es nueva. Yo la había visto como mujer del hijo de Tobias Clark. Ay, Ponce. Marido es con quien se tiene vida marital. Y el señor y yo somos amantes. Mucho antes de que yo me casara con Saúl. Ah, y por cierto, también viene su abogado. Y va a pasar. ¿O qué? ¿También se lo piensa prohibir? Eres una diosa, eres maravillosa. ¿Cómo me conoces? A ver, ven para acá, siéntate aquí. Te prometo que todo va a cambiar, Martita. No tienes que prometerme nada. Mira, yo te quiero. Y te quiero mucho. Pero pues... ¿Pero qué? Pues yo también tengo que ver por mi futuro, mi amor. ¿Qué es la canción? Mira, las mujeres como tú que andan con hombres como yo, ya saben cuál es su futuro. Y mira, no te vas a encontrar otro a mi altura. No te basta con ser la mujer del presidente municipal. Yo no soy tu mujer, Tobias. Tu mujer es la Inés. Yo soy tu amante. Tu casa chica. Y sabes, si tú ya tienes a tu catedral, pues yo también quiero tener la mía. Y ahora que tú seas mi capillita. Te falta estatura para hacer eso, mucha, mijita. Y ¿sabes qué? Te estás poniendo muy enfadosa. Así que mejor nos vamos a trabajar. Se me baja todo cuando te pones así de sangrona. Tengo derecho a hablar con él en privado. Yo no se lo permitiría, Andros. Es un rey muy peligroso. Ya es suficiente con tenerla aquí. Es mejor tenerla dentro que afuera, por motivos de seguridad. Esta no te la esperabas, ¿verdad, cap? En mi camino para acá vi un halcón. Sí, ha de haber sido el mismo que yo vi. Bueno, pues dile a tu familia que no importa el tamaño de la picadura del alacrán. Yo me encargo. ¿De qué carajos están hablando? Oh, cosas del desierto. No entenderías. Pero bueno, yo aquí arreglo las cosas con el licenciado. Está bueno. Albert es el mejor abogado que te pudimos conseguir. Él te va a sacar. Adiós, bizcocho. Ah, y luego te traigo algo decente de comer. Porque seguro estos gordos nomás te dan hamburguesas, ¿o qué? Ah, y ahorita que me salga va a entrar el abogado. ¿Entendió? Permiso. ¿Despejado? Sí, señor. Come on, entren. Ustedes dos. Come on. Necesito que se queden vigilándolos. No los pierdan de vista. ¿Entendido? Entendido, señor. Home, sweet and beautiful home. I think so. Yo creo que tú también necesitas un trago. Ya volviste a tomar. Después de todo el numerito que hiciste. ¿Era esto lo que querías? Tú no eres quien para reclamarme nada, escuincla babosa. ¿A qué viniste? ¿A ver cómo está el Chema para correr a decirle a tu papito que Almenar lo mate en la cárcel? No, yo estoy aquí arriesgando el pellejo por él, mientras tú te intentas salvar, hija de la ching. No sé qué hacía la hija de la ching. Es ahí.
El Chema jamás volvió a verla, lo sé. No seas tan pendejo, Sweetie. Aunque de plano sí te sientes tan como para hacer que un tipo como el Chema te sea fiel. Come on. Ni tú ni nadie podrán entender nunca, ni siquiera imaginar lo que llegamos a tener el Chema y yo. Cosa que ya mandaste también a la chica. Tómate un trago y disfruta de la libertad que tienes gracias a mí, o métete un tiro en la cabeza. Life goes on, honey. No, sorry. Mabel. Cheers. Pues qué raro que no haya llegado la Amanda, ¿no crees, Blanca? ¿Por qué? Seguramente anda con el Saúl buscando casa. Ella no sabía que tú ibas a venir a buscarla. Ay, ojalá que no se haya enterado de lo del Chema. Porque se va a poner fatal. Y va a dejar peor en ridículo a mi hijo de lo que ya lo deja. ¿Por qué lo va a dejar en ridículo? Es normal que se ponga mal. Ellos fueron amigos desde niños. Y Saúl también. Ay, no te hagas, Inés. Vas a fingir conmigo. Ay, Blanca, por favor. Nomás que... Pues que no se te olvide que Amanda está casada. Y está casada con mi hijo. ¿Por qué no te consigues otro amante? Uno que sí te dure. Óyeme, que... Así como el tuyo que ahí viene. ¿A poco lo ves aquí, Blanca? Claro que... Pues qué descaro. Cállate. Señora. Hola. Buenas tardes, coronel. Hola. Bueno, pues si viene la Amanda, dile que la estoy buscando. Con permiso. Gracias. Yo atiendo al coronel. ¿Cómo estás? Hola, Israel. Espérame, no me mires con esa cara. No ha pasado nada. Mira, Israel, tú antes te cuidabas mucho. No me vayas a decir que es en serio que te quieres Ricardo. Porque conmigo no cuentes, ¿eh? Eso sí, yo no lo voy a secundar. ¿De verdad tú crees que yo sería capaz de traicionar a Ricardo? Ahí está lo prometido, compa. Pues qué bueno, don Ricardo. Así es que nos gustan los negocios con gente seria como ustedes. Ya mismo empezamos a despacharles toda la mercancía. Nosotros pensamos que eso ya debería estar en camino, ¿no, compa? ¿Pensaron, amiguitos? No, señor. Primero tenemos unos gastos operativos que cubrir. Además, que yo quiero ver dónde va a llegar esta mercancía para evitar sorpresas. Pues si quieres te puedes ir con nosotros en el avión. Hay mucho espacio, ¿qué no, primo? Sí, güey. Nada más que primero tenemos que ir a Michoacán. Sí, a que prueben unos aguacatitos por allá. No, ni madre, no. Tengo que ir a ver a un socio, cabrón. Y de ahí ya nos vamos a Nogales, porque tengo que ver qué pasó con los gringos ahora que no está el Chema. ¿Con la gente del Chema o qué? Sí, ahí hay un par de que me la deben, pero véngase con nosotros, lo voy a atender a cuerpo de rey, cabrón. Y la verdad, don Ricardo, es que usted va a estar un poquito como ocupado y yo también, ¿cierto? Vaya con Nelson, a él le gustan todas esas cosas. Después le acepto los aguacaticos, mijo. Está bueno. Órale, pues vámonos. Gracias. Por nada, buen camino. Oye, primo, nomás hay que pasar a Medellín antes, cabrón. ¿Cómo? ¿Tú crees que yo sería capaz de hacerle daño a Ricardo? Es el padre de mi hija. Sí, ¿y entonces tú y yo qué somos? Porque somos juntos en esto, somos cómplices. Además, yo sé que tú me quieres, yo te quiero, Blanca. No, por favor, no te me acerques. ¿Por qué no me entiendes? Mi hija no me lo perdonaría. A ver, Ricardo ha sido un hijo de contigo toda la vida. Siempre te ha maltratado. Todo se lo perdonas, Blanca, no mames. Mira, Ricardo puede ser lo que quiera, la peor persona. Pero estoy segura que jamás haría algo para perjudicarme. Ok. ¿Qué te parece si tú y yo nos metemos a su cama y hacemos el amor? Estarías con tu amante, con su peor enemigo. Esa es la forma que tienes de demostrar la lealtad. Sí. Sí. Esa es la forma que tengo de demostrar la lealtad. Qué bueno que te queda claro.
Nosotros solamente estamos para la cama. Y ahí nos llevamos muy bien. ¿Para qué más? Si así estamos bien, ¿no? Ok. Me está quedando clarísimo. Entonces tú y yo ya no nos vemos. Ya sé de qué lado estás, ¿no? A ver, Centeno, ¿por qué te quieres hacer el santo? Aquí en Nogales, todo mundo sabe que tú no sales de los putos. Te gustan las putas. Por lo menos Ricardo las conquista y luego se las come. Y tú se lo solapas. No mames, cualquier hombre le gustaría tener una mujer como tú. Todo se lo perdona. Por favor, vete de mi casa. Yo no quiero hablar contigo. Sí me voy a ir. Y tú y yo ya no nos vamos a ver. Sí, nos vamos a ver. Y tú me vas a hablar. No lo creo. ¿Sabes una cosa? Si ves a Ricardo, no le vayas a contar absolutamente nada. Porque cuando llegue el momento de decir la verdad, de declarar, no le van a creer un delincuente como él. Me van a creer a mí que soy la autoridad. Oye... Patrón, todo eso era lo que te decía. Se complica. ¿Lo viste? Vente para acá, pues, mija, cuenta. ¿Lo viste? ¿Sí? ¿Está golpeado? No, está bien, está bien. No podía creerlo cuando me vio. Y pues nada, ya, le di la llave. Se dio cuenta, ¿todo bien? Qué bien, pelada. ¿Y usted recuerda bien el lugar? ¿Nos puede identificar, por ejemplo, lugares? Sí, claro. Venga para acá, mamacita, venga para acá. Pille, esto es un diagrama de lo que es la celda, ¿sí? Hay unas que son internas y hay otras que dan a la calle. ¿Vos recordás si donde tiene al Chema tiene ventana o no? Sí, da a la calle. Tiene ventana, pero pues no más que la ventana tiene barrotes. Ah, no, pues es una cárcel, sí, pero... Chema, que no para de dejarnos de hacer sudar. ¿Sabes qué? Ahí te vamos, pariente. Ah, bueno. Con toda, papá. Ah, bueno. ¿Ve? Yo el mío por acá. Señorita. Muchas gracias. Pues mire, doña Imelda, ¿qué le digo? Nosotros nos quedamos muy sorprendidos cuando pasó lo del Chema, caray. No lo esperábamos. Lástima, porque ese tipo era buen pelado. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros tenemos que seguir en el business, ¿no? Isidro, yo soy una mujer muy práctica. Y me duele mucho lo que le pasó al Chema, pero tenemos que seguir con el negocio. Eso sí. Ay, por favor, Isidro, no lo puedo ver más así. Quítese la chaqueta, hombre, por favor, está en su casa. Muchas gracias. Le agradezco mucho que haya venido personalmente a darme la noticia. Y vamos a tener que encontrar la manera de ver cómo vamos a enfrentar a Ricardo, porque le juro que me cae muy mal ese hijo de puta. No, pues eso sí. No puedo ver todo el calor que tiene. ¿Qué se quiere tomar? ¿Un tequilita? Está en su casa. No, pues mire, la mera verdad me siento como en mi casa, pero este calor está muy canijo. Para serle sincero, México no hace tanto calor, no estamos acostumbrados, fíjese. Y dígame una cosa, Isidro. ¿Usted está muy casado? Pues así va a estar la cosa. Te vamos a llevar primero por tu coche, ¿eh? Y tú vas a entrar en la segunda parte del plan. Vas a ir a la oficina de la DEA por tu cuenta, a llevar la comida que dijiste. ¿Ok? Tú tranquila, como si no supieras nada. Una vez que estés ahí, vas a pedir a hablar con el jefe. Le vas a decir que estás bien preocupada por el Chema. Y tranquila, que ahí va a estar Albert. Ahorita lo llamo. ¿Alguna duda? No, ninguna. Eso, chico. No esperaba menos de ti, mija. Vamos a sacar al Chema de esto, vas a ver. Y estos cabos se van a quedar con el hocicote bien abierto después que vean el plan. Ánimo. Mira nada más, don Feyo. Qué buen comité de recibimiento, ching. Poco tanto gusto le da verme. Tantas que vine a ver cómo te bajabas y te volvías a subir a tu pinche avión. En estas tierras no eres bienvenido. ¿Qué pasó, don Feyo? De verdad, ni siquiera va a oír lo que le tengo que decir.
Está bueno. Tienes 2 minutos. Hey, vengo a traer comida para el detenido. I need to talk to your boss. Ustedes dos de nuevo. What do you want? If you're the boss here, tenemos que hablar con usted. Mi clienta está muy preocupada por la manera en que están tratando al detenido. Yes. Yes, sir. I'm here. Wait a minute, please. Lo que le venía a decir es, vamos a juntarnos, vamos a aliarnos, vamos a hacer fuerza juntos. No, bueno, pues ya te escuché. Ahora vete por donde llegaste. Mira, don Feyo, no entiendo por qué tanta tirria. A mí no me gusta que me traten mal, ¿eh? No, pues, aunque no te guste. Y mira, ¿por qué no te subes a tu avión y te vas a amenazar a tu madre? Yo, compa, ya nos vamos. Ah, bueno, pues. Concentrados. ¿Qué fue eso? We're being attacked. It came from the holding cells.